Desde la Sociedad de Santa María haremos lectura de una compilación de argumentos estudiados y difundidos hace 6 años por su ilustrísima don Fernando Altamira, a sus fieles, en el año del Señor de 2017. En cuanto a la objeción a las consagraciones episcopales de Monseñor Tuc. Iniciamos. Se ha argumentado sobre dudas en cuanto a la validez de las consagraciones episcopales realizadas por Monseñor Tuc. Por ello, el punto es mostrar si las consagraciones de Monseñor Tuc fueron válidas o no. Si según la teología católica se puede plantear que existe duda o no sobre la validez. Si alguien argumenta que hay dudas en la consagración que correspondió a Monseñor Gerard de Laurier, el número 2 de la línea, y esto por inhabilidad mental de Monseñor Tuc, de ser cierto todo se cae, hasta el último, y hay más obispos inmiscuidos en esta caída. Pues hay otras líneas de sucesión también derivadas de Monseñor Tuc. Para los fines de los sacramentos es suficiente la duda positiva, pues no se puede recurrir a sacramentos dudosos. Estos obispos que descienden de la línea de Monseñor Tuc y que se verían afectados por planteos de este tipo, se encuentran en México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Bélgica, Italia, etc., sin hablar de las consecuencias sobre los sacerdotes que ellos han ordenado y otras consecuencias más. El tema es bien grave. Debemos por lo tanto estudiarlo y responder. Trataremos de abordar directamente la respuesta a la objeción que se plantea en cuanto duda de la validez. En parte nos basaremos en el trabajo que hizo el padre Secada, que ya les habíamos entregado, y pondremos en el texto nuestras consideraciones y agregados. Pues bien, dicho lo anterior, y antes de continuar la lectura y recordando reflexiones del padre Secada sobre acontecimientos que han envuelto no solo a Monseñor Tuc, sino también a Monseñor Lefebvre, podemos comentar que sus acciones y declaraciones podrían implicar errores de juicio práctico y hasta cosas contradictorias en obispos como Monseñor Tuc y Monseñor Lefebvre. Pero así como en cualquier prelado, ellas demuestran, como arguye el padre Secada, que se es humano y falible. Veremos entonces los argumentos que según la teología católica deben conocerse y esgrimirse para ver la validez de las consagraciones episcopales de Monseñor Tuc, y como contrapartida, ver entonces cómo los argumentos que pretenden sembrar una duda en cuanto a la validez o en cuanto a la capacidad mental del mencionado obispo no son tales y deben descartarse. Inicialmente, nos referiremos a la escala de ordenación sacerdotal del reverendo padre Don Pío Vázquez, que además fue el motivo por el cual Monseñor Altamira escribió hace 7 años el trabajo que seguiremos leyendo más adelante, y nos referiremos a la escala de consagración episcopal de su ilustrísima Don Fernando Altamira. Para la escala de ordenación sacerdotal del reverendo padre Pío, se inicia con Monseñor Tuc, quien el 7 de mayo del año 1981 consagra a Monseñor Gerard de Laurier. El 22 de agosto del año 1986, consagra a Monseñor McKenna. El 28 de abril del año 2005, consagra a Monseñor Neville. El 30 de noviembre del año 2006, consagra a Monseñor Andrés Morelo, y Monseñor Morelo es quien ordena sacerdote al reverendo padre Pío Vázquez con fecha 10 de marzo de 2018. La escala de consagración episcopal de su ilustrísima don Fernando Altamira inicia con Monseñor Tuc, quien el 17 de octubre de 1981 consagra a Monseñor Moisés Carmona. El 31 de octubre de 1985, consagra a Monseñor Marcos Pivarunas. El 30 de noviembre de 1993, consagra a Monseñor Daniel Dolan. El 29 de septiembre de 2021, consagra a Monseñor Rodrigo da Silva.
El 7 de enero de 2024, consagra a Monseñor Fernando Altamira y a Monseñor Pierre Roy. ¿Cómo es el planteo teológico en este tema? Un primer punto es poder enseñar cómo se plantea en teología un problema así. El principio básico que debemos guardar es el siguiente. La teología católica, la enseñanza de los papas, los canonistas, etc., tratan sobre las consagraciones episcopales de la misma manera como lo harían con cualquier otro sacramento. Primero, se tiene que probar el hecho de la realización de la ceremonia. Segundo, probada esta realización, la Iglesia Católica presume la validez de una consagración episcopal o de cualquier otro sacramento. Si alguien quiere objetar la validez o la duda sobre la validez, debe basarse en pruebas positivas que el impugnador debe acompañar. Esto puede sorprender a un feligrés o a los laicos en general por lo breve y sencillo del planteo de fondo, pero realmente es así. Ahora seguirá una respuesta a la objeción más importante, la cual hace el planteo de una duda en cuanto a la validez. Veamos. Sobre las objeciones. La única manera por la cual un sacramento puede verdaderamente ser dicho que es dudoso es si se establece lo que en teología es llamada una duda positiva, la cual implica que al momento en el cual se realizaba el rito o ceremonia de consagración episcopal, algo ocurrió que permita hablar de una duda con fundamento real positiva sobre si faltó o si fue omitido o si hubo un defecto en alguno de los tres elementos esenciales para la validez que son materia, forma e intención. Igualmente, una duda positiva se podría plantear si hubiera un estado habitual o semi-habitual de invalidez mental del que realiza la ceremonia. Nadie que estuvo presente en las consagraciones de Monseñor Tuc ha dicho jamás sobre dudas en algunos de estos tres elementos necesarios para la validez. Nuevamente, materia, forma e intención, o que un defecto ocurrió. Menos aún se ha podido establecer que hubiera en dicho obispo un estado habitual o semi-habitual de invalidez mental. Existen, al revés, testimonios a favor de su lucidez y muchos dados bajo juramento. Los objetores hacen entonces una o más hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido, pero esas hipótesis no constituyen una duda positiva y eso es lo que trataremos de probar. La objeción de mayor actualidad. Ella es sobre la intención, también llamada intención ministerial. La intención del ministro que realiza el sacramento. Dicen algunos, tenemos dudas sobre la capacidad mental de Monseñor Tuc debido a las acciones malas y escandalosas que él hizo. Por tanto, las consagraciones deben ser consideradas dudosas en cuanto a la intención necesarias para la validez. La objeción que acabamos de enunciar ataca la intención, que es el tercero de los elementos necesarios para la validez. Recordemos una vez más: materia, forma e intención. Con los principios que expondremos, con el tema de la intención virtual y con otras consideraciones que seguirán, esperamos poder despejar toda duda. La teología católica nos enseña que la intención se presume a partir de la realización externa del rito o ceremonia. El que ataca esto debe acompañar pruebas positivas en contra de lo anterior que permitan al menos plantear una duda positiva con respecto a este tercer elemento de la validez. El razonamiento de los objetores es el siguiente. Monseñor Tuc hizo muchas acciones malas y escandalosas, por lo cual hay al menos duda de la intención necesaria para la validez. Nosotros no entraremos a analizar si todas esas acciones de que se acusa a Monseñor Tuc están realmente probadas, sino que
las daremos como algo dado y trataremos de hacer un planteo objetivo preguntándonos, según la teología católica, frente a esas acciones malas y escandalosas, ¿se puede hablar de una duda positiva en la intención? Los objetores hasta hoy nunca han presentado un documento, sea médico, sea de otro tipo, o un testigo presencial, menos aún bajo juramento, para apoyar su acusación sobre Monseñor Tuc, en el sentido de que haya duda de sus capacidades mentales. No lo han presentado porque no hay ninguna documentación que apoye ese argumento. Jamás ningún médico, persona o testigo presencial que haya conocido o visto a Monseñor Tuc ha afirmado según lo que ellos objetan. Al revés, sí hay muchos testimonios de personas que conocieron al obispo afirmando de su lucidez, y algunos de estos testimonios han sido dados bajo juramento ante Dios. Además, algunos de ellos han sido dados por sacerdotes en distintas épocas y distintos lugares. Hablemos sobre su estado habitual. En un juicio civil o eclesiástico, la buena salud mental o la cordura de alguien se presupone, una persona se presume normal, y la impugnación de dicha salud mental sería competencia a través de un médico y de su informe y o de otras pruebas fehacientes. Por ejemplo, porque la locura de su comportamiento o de sus palabras ha sido declarada por personas que fueron testigos presenciales, que vieron y o escucharon esas cosas o que estuvieron presentes en esos momentos de locura o semilocura. Pero, como dijimos antes, no hay nada en este sentido y sí a favor de su lucidez. Y sobre su estado al momento de la ceremonia, los objetores menos aún han presentado pruebas de que en el momento en que él realizaba el rito de consagración episcopal, algo ocurrió que permitiera decir una duda positiva sobre la habilidad mental de Monseñor Tuc. Por ejemplo, que en medio de la ceremonia hubiera tenido algún tipo de comportamiento o palabras insanos, raros, extravagantes o comportamientos de loco o de semiloco. Además, los que estuvieron presentes en la ceremonia han atestiguado bajo juramento que sí estaba en posesión de sus actos. De lo contrario, sobre esto último, se debería probar que quienes manifiestan estas cosas son pérjuros o que todos ellos estaban engañados en cuanto a la capacidad mental del mencionado obispo. Ausente ese tipo de pruebas, pasemos a analizar el tema de los hechos escandalosos. Vale la pena aclarar que ninguno de nosotros aprobamos esos hechos. Pero el punto ahora no es ese, sino, como decíamos antes, ver si según la teología católica o a partir de esos hechos, uno puede hablar de duda positiva en cuanto a la intención necesaria para la validez. Los objetores pueden decir, dudo porque sus acciones escandalosas fueron muchas, reiteradas, raras, extravagantes, muy graves, etc. Ellos dicen que entonces podría haber así una base objetiva para dudar de la capacidad mental. Otra vez decimos que habrá que ver si en todas las acusaciones contra Monseñor Tuc están las pruebas fehacientes, pero para este estudio las damos como algo dado. Estas acciones fueron sus ordenaciones sacerdotales y consagraciones episcopales en el Palmar de Troya, España, a candidatos indignos y sin preparación, y detrás de supuestas apariciones o revelaciones, el haber consagrado a herejes que pertenecían a los viejos católicos, habiendo además sobre uno de ellos acusaciones morales bien graves. Sus 2 pedidos de perdón dirigidos a la Iglesia moderna con motivo de sus hechos y, si quieren, a través del segundo de ellos, su reconciliación con dicha Iglesia moderna antes de morir, el haber concelebrado la misa moderna un Jueves Santo en Toulon.
Se debe considerar que esas acciones malas ut sic, es decir, consideradas solas y como tales, permiten más de una hipótesis al momento de pensar en las causas o motivos de ellas. Dos de esas hipótesis pueden ser o darían ocasión a, primero, tener dudas de su capacidad mental ut supra, los objetores. Segundo, que allí Monseñor Tuc era responsable y culpable y que cometió esos pecados tan graves recién descriptos. En este último orden también ha habido quien o quienes han dicho o insinuado contra él sobre la simonía. Tal vez, tercero, se pueden pensar o hablar de otras hipótesis sobre otros motivos o causas. Ante posibilidades o hipótesis distintas, al menos dos, y sin pruebas positivas o elementos que diriman o marquen en uno u otro sentido, según los principios de la teología, la presunción a favor de la validez que aplica la Iglesia Católica sigue en pie. Las acciones malas quedan como lo que son, acciones malas. Para argumentar allí a una duda positiva de su capacidad mental, estas acciones deberían estar acompañadas de alguna otra documentación o evidencia o testigos presenciales que manifiesten algo en ese sentido, pero nada de esto hay. Siendo así, lo planteado queda en el ámbito de la hipótesis o como duda negativa. Para poder comparar lo dicho, demos el caso de un obispo masón. Supongamos entonces que tenemos un obispo masón, el cual realiza una consagración episcopal. De hecho, hay gente que utiliza este argumento en contra de Monseñor Marcel Lefebvre, pues dice que quien lo hizo sacerdote y obispo, Monseñor Achille Liénard, fue masón. Sobre esto, habría que ver si las pruebas son realmente fehacientes, y para el caso ver si Monseñor Liénard, ya desde la época de la ordenación sacerdotal de Monseñor Lefebvre, era masón. Pero para los fines de un estudio teológico, veamos un caso así, que también sería la respuesta a las acusaciones contra Monseñor Lefebvre. Un obispo es masón, comprobada fehacientemente su pertenencia a la masonería. Este obispo masón consagra a otro obispo. La pregunta ¿es válida dicha consagración episcopal? ¿Debemos tener al menos duda de la validez de ella? Frente a un obispo masón, caben más de una hipótesis. Al menos dos de ellas serían: primero, obviamente que un obispo masón puede hacer una simulación del sacramento, no poner la intención, retener la intención, poner una contraintención para perjudicar demoníacamente a la Iglesia Católica con una línea de sucesión apostólica inválida y con todas las consecuencias gravísimas que de ello se seguirían. Pero, segundo, también, a pesar de ser masón, puede tener la verdadera intención de hacer el sacramento o consagración episcopal, pues hay distintos grados de masones. Hay algunos que saben más sobre el fondo de la masonería y otros que no saben tanto. Puede haber algunos que estén allí hasta por esnobismo o falsas consideraciones sociales o de influencias por ventajas económicas, etc. Ante al menos dos hipótesis distintas y sin pruebas positivas, una carta, un texto, testigos presenciales que escucharon su intención, etc., o elementos que diriman o marquen en uno u otro sentido, según los principios de la teología, la presunción a favor de la validez que aplica la Iglesia Católica sigue en pie y no se puede hablar de una duda positiva. Para poder argumentar al menos una duda positiva de esa validez, basándose en la pertenencia a la masonería del obispo consagrante, debería haber otras pruebas o elementos que manifiesten algo en el sentido de haber retenido la intención o de haber tenido una contraintención. Repitamos ejemplos de pruebas: que el mismo masón hubiera manifestado algo que permitiera suponer razonablemente en el sentido de que en esa consagración él quiso simular, o que hubiera otra documentación o escritos al respecto o testigos. Pero si no hay un elemento o prueba y solo se tiene el hecho de su pertenencia a la masonería, siendo varias las hipótesis,
La presunción a favor queda en pie y la Iglesia Católica ni reordena ni reconsagra en estos casos, ni siquiera bajo condición. Volvamos a Monseñor Tuc. Una prueba positiva de la duda que plantean los objetores debería mostrar un estado al menos semihabitual de incapacidad mental, o que en el momento de la ceremonia de consagración algo ocurrió. Ya dijimos que nada hay. Sigue en pie la presunción a favor de la validez. Tenemos que sobre su estado mental habitual, primero, documento o algún tipo de testimonio médico o similar en contra de la habilidad mental de Monseñor Tuc, no existe ninguno. Segundo, testimonios de testigos presenciales que manifiesten que Monseñor Tuc tenía acciones o palabras de una persona semidemente, sin sano o pleno juicio en su vida diaria, conversaciones cotidianas, acciones de cada día, dictado de conferencias, charlas, viajes, durante las comidas, celebración de la Santa Misa, predicación, etc., no existe ninguno, y menos aún bajo juramento. Al revés del punto anterior, sí hay testimonios que manifiestan lo contrario, es decir, que manifiestan su pleno uso de razón, y muchos de ellos, ya dijimos, son testimonios de sacerdotes y dados bajo juramento ante Dios. Además, los testimonios han sido dados en distintos tiempos y lugares. Tenemos que pensar que todos, sacerdotes y laicos, están equivocados o que mienten guiados por el interés a favor de las consagraciones de Monseñor Tuc. Tenemos que pensar que todos ellos, nos referimos ahora a los sacerdotes en especial, son pérjuros, es decir, que no les interesa jurar en falso y pecar ante Dios, o pensar que, nuevamente, todos ellos están equivocados. Esto no se presenta razonable, y por eso la certeza moral debe ir en sentido contrario a los objetores. En el texto adjunto en la caja de información encontrarán algunos de estos testimonios. Tenemos que, sobre su estado mental al momento de realizar la consagración episcopal de Monseñor Gerard Deslauriers, testimonios de las personas que estuvieron presentes en la consagración episcopal aludida, aduciendo que durante la ceremonia Monseñor Tuc tuvo comportamientos de una persona sin pleno juicio o que sembraba dudas sobre su salud mental, no existe ninguno. Al revés, las personas que estuvieron presentes, todos ellos, ven en el documento adjunto en la caja de información, han manifestado bajo juramento ante Dios que Monseñor Tuc tenía perfecto uso de sus facultades al hacer la ceremonia. Otra vez, tenemos que pensar que todos ellos están equivocados o son pérjuros. Estudiemos ahora el tema de la intención mínima necesaria para la validez, la intención virtual. El nivel mínimo de intención requerido para conferir un sacramento válidamente es la llamada intención virtual. La intención virtual es aquella que, una vez puesta al comienzo de la acción, querer hacer el sacramento o consagración episcopal, perdura en la realización del acto o actos hasta el final de la ceremonia. Para la válida administración de un sacramento, consagración episcopal, bautismo, confirmación, la Eucaristía, en la misa, etc., es necesario al menos la intención virtual. El padre Rollo Marín y todos los teólogos de moral dice sobre la intención virtual: la tiene suficientemente el sacerdote u obispo que se reviste para administrar un sacramento y lo administra de hecho. El conocido teólogo coronata Mateus Conte o Coronata dice que la intención virtual está ciertamente presente en alguien que regularmente realiza acciones sacramentales. El simple acto de ponerse los ornamentos y de ir al altar es considerado evidencia suficiente de la intención virtual. Se puede decir que esto no estaba o que hay duda de la intención, al menos virtual, al momento en que Monseñor Tuc realizaba las consagraciones episcopales,
basado en las malas acciones anteriores? Monseñor Tuc quería hacer dichas consagraciones y de hecho las hizo. Luego había por lo menos intención virtual. Sus acciones malas y escandalosas podrán dar pie a una hipótesis de duda de su capacidad mental, pero, como decíamos antes, al no estar acompañada de otras pruebas o elementos en ese sentido, y al permitir también otras hipótesis, sigue en pie la presunción de validez que da la Iglesia Católica. El padre Rollo Marín termina diciendo, para recalcar cómo actúa esa intención virtual, que la intención virtual, mencionada al inicio, permite la validez del sacramento, aunque en el momento de la administración el ministro esté completamente distraído. Estos conceptos pueden impresionar a los laicos, pues estos carecen de formación teológica, pero son conocidos por nosotros los sacerdotes. Es un poco el ABC de la teología sobre los sacramentos. El número y fealdad de estas acciones de Monseñor Tuc no prueba positivamente, según la teología, según los papas, según el derecho canónico, ni según la práctica de la Iglesia Católica, una duda positiva en la intención necesaria. Apartado especial: el estado mental de Monseñor Tuc. En el punto anterior decíamos que los que argumentan la duda de la validez por falta de salud mental suficiente se basan en las acciones malas que Monseñor Tuc hizo, mas ellos no han podido acompañar un documento específico o testigo presencial. Decíamos que, al revés, las pruebas de que sí tenía el uso de sus facultades mentales y de su lucidez son abundantes, muchas de ellas dadas bajo juramento. No faltan quienes dicen que estas manifestaciones no son fiables o son falsas, aunque no presentan pruebas. No parece razonable afirmar, y menos en lo que respecta a los juramentos, que en todos esos casos hay perjurio o equivocación en el que lo realiza. Además, para el caso de los juramentos, ya hicimos notar que ellos han sido dados en distintos años y distintas épocas, y dados además por varios sacerdotes. Debemos pensar que a todos ellos no les importa jurar en falso o que todos ellos están equivocados. Por otro lado, Monseñor Tuc siguió con sus actividades normales y nunca nadie que lo vio o conoció manifestó algo en el sentido de locura o semilocura, un estado habitual o semi-habitual de ello. Veamos la información de testigos o testimonios a favor de su lucidez. Primero, el doctor Eberhard Heller, que estuvo presente en ambas consagraciones, se refiere también, además de Monseñor Gerard, ver su fecha al principio del texto puesto en la caja de información, a la consagración de Monseñor Moisés Carmona, realizada el 17 de octubre del mismo año en 1981. Atestiguó bajo juramento que Monseñor Tuc confirió las consagraciones en total posesión de sus poderes intelectuales. Segundo, el doctor Kurt Hiller, que también estuvo presente en ambas consagraciones del año 1981, fue interrogado en febrero de 1988 en una entrevista realizada por el actual Monseñor Kelly, por el padre Jenkins y por el actual Monseñor Sanborn, en la cual él manifiesta bajo juramento a favor del pleno uso de razón de Monseñor Tuc. Tercero, Monseñor Gerard de Laurier, asimismo, afirmó que Monseñor Tuc era de una mente sana, perfectamente lúcido. Cuarto, tenemos el caso del padre Noel Barbará, que lo nombramos en algunas prédicas. Sobre el estado mental del obispo, el padre Barbará fue a ver a Monseñor Tuc en la primavera de 1981 y luego en enero de 1982. En este último caso, menos de un año después de las consagraciones aludidas, este padre juró por escrito, poniendo a Dios por testigo, que en ambas oportunidades lo encontró en el pleno uso de sus facultades.
¿Debemos pensar que él está equivocado o que es un perjuro? Ver Mario Derksen Utsupra, página 40.2. Recordar ver las anotaciones a todas estas referencias en el documento adjunto en la caja de información. Quinto, el padre Gustave Delmasur. Dicho padre fue un respetado sacerdote tradicional de Francia, antiguo párroco en Cannes. El padre Delmasur fue a ver a Monseñor Tug en marzo de 1982, también menos de un año después de las dos consagraciones aludidas. Él también dio testimonio bajo juramento ante Dios de que encontró a Monseñor Tug con lucidez y respondiendo con claridad a las preguntas que él le hacía. Ver Mario Derksen, idem, página 40.3. Sexto, el padre Philippe Guépin. Este padre tiene su apostolado en Nantes, Francia, ordenado sacerdote por Monseñor Lefebvre en 1977. Conoció a Monseñor Tug en el mismo seminario de École, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Durante la vida de Monseñor Tug, el padre nombrado tuvo prolongadas conversaciones con él y ha atestiguado que su mente estaba en correcto estado. Ver Mario Derksen, idem, página 40.5. Séptimo, el padre Tomás Fougy, un sacerdote tradicionalista de Nueva Zelanda, pasó 2 días en Toulon, Francia, con Monseñor Tug en 1983. El padre Fougy relató que el arzobispo no era ningún tonto y que discutió con competencia varias cuestiones de teología y de derecho canónico. Incluso, Monseñor Tug deleitó al padre Fougy con detalles acerca de su viaje a Nueva Zelanda en el año de 1963. El padre agregó que no había duda de que Monseñor Tug era competente. Octavo, el padre Rigoberto Sánchez. Monseñor Andrés Morello manifestó por escrito lo siguiente: uno de nuestros sacerdotes, el padre Rigoberto Sánchez, hoy en Francia, años después de dicha ceremonia, la consagración de Monseñor Gerard de Laurier, asistió en México a conferencias pronunciadas por Monseñor Tug en perfecta lucidez. Nosotros poseemos personalmente dicho texto, fecha 29 de mayo de 2017. Sobre documentos escritos a favor de la lucidez. El padre Anthony Secada recibió fotocopias de 4 documentos escritos de propia mano de Monseñor Tug, todos ellos posteriores a las consagraciones episcopales en cuestión. Este padre dice: su escritura es clara, firme y más legible que la mía. Los documentos son claramente el trabajo de un hombre que es coherente y cuya competencia para conferir un sacramento válido no se puede atacar. Uno de los documentos es una carta del 30 de julio de 1982 a Monseñor Gerard, enviando alguna correspondencia. 2 de ellos son declaraciones. Una de que rompió conexiones con el grupo de Palmar de Troya, la otra declarando su posición sobre la sedevacancia de la Santa Sede. El último documento es una carta en latín de 1982 respondiendo a una pregunta de Monseñor Gerard. Varios meses después de su consagración, Monseñor Gerard escuchó que Monseñor Tug había concelebrado anteriormente una vez el Novus Ordo. El Jueves Santo de 1981, con el obispo de Toulon, Monseñor Tug admite que fue verdad, pero concluye con esta frase conmovedora: nosotros ponemos aquí más de ese texto, y no solo la frase final, con la traducción al español. Tu dixisti quod ego commissi peccatum, quia secundum te missa ilius episcopi erat invalida. Spero quod Deus non me judicabit ita crudeliter, quia errabi in bona fide. Traducción: tú dijiste que yo he cometido un pecado, porque, según tú, la misa de ese obispo era inválida.
Espero que Dios no me haya juzgado tan cruelmente, pues erré de buena fe. Y concluye el padre Secada, un hombre que podía escribir una tal afirmación claramente tenía todo su juicio consigo. En su momento les habíamos leído una información muy importante de un obispo de la Fraternidad San Pío X. Como decíamos recién, se trata de un texto de Monseñor Tissy de Malheré, obispo de la Fraternidad San Pío X. Se trata de un sacerdote de nombre Bruno Schäfer se escribe, el cual fue ordenado por Monseñor Tuck en 1900, ordenado sacerdote, en 1981, tan solo 2 meses después de las tan importantes consagraciones episcopales que hizo ese mismo año. Las consagraciones episcopales fueron en octubre de 1981 y esta ordenación sacerdotal es 2 meses después, en diciembre del mismo año de 1981. ¿Y por qué la importancia? Porque las consagraciones que acabamos de nombrar de octubre de ese año, allí en esas consagraciones fue consagrado obispo Monseñor Carmona de México, y esa es la línea de sucesión que a nosotros nos interesa, pues nosotros fuimos consagrados obispos por Monseñor Rodrigo da Silva, y en la línea de la sucesión apostólica hacia arriba tenemos Monseñor Rodrigo da Silva, Monseñor Dolan, que fue quien lo consagró, Monseñor Pivarunas, que fue quien consagró a este último, Monseñor Carmona y Monseñor Tuck, que es lo que el sacerdote mencionado cuestionaba. Pues bien, decíamos que el padre Bruno Schäfer, 2 meses después de estas consagraciones, recibió el sacerdocio, existió un video, una filmación al respecto, y este sacerdote, años después, pidió trabajar con la Fraternidad San Pío X, mi congregación originaria o madre, y fue recibido, pero se analizó el caso de su ordenación sacerdotal por Monseñor Tissy de Malheré, viendo el video en cuestión de la ordenación sacerdotal, y Tissy de Malheré dijo literalmente: la ordinación del abbé Schäfer sans aucun doute valide. Él considera la ordenación del padre Schäfer sin ninguna duda válida. Es un argumento importantísimo porque está tan cerca en el tiempo de las consagraciones episcopales que habían sido cuestionadas por el sacerdote que recién nombré como dudosas, con lo cual es un argumento por demás interesante porque es el mismo año y tan solo 2 meses después. Vale decir, los obispos fueron en octubre y este sacerdote que hemos nombrado fue en diciembre del mismo año. Este sacerdote, después de, llamemos así, de este análisis que hace Monseñor Tissy de Malheré sobre la validez de su ordenación sacerdotal, trabajó años en la iglesia más importante del mundo, podemos decir, en cuanto al apostolado de la Fraternidad San Pío X, que es la iglesia de París, la iglesia de San Nicolás de Chardonnet. Vale decir que no solamente se considera que es válida la ordenación que hace Monseñor Tuck, sino que a este padre durante años se lo puso como ayudante, ya falleció este sacerdote, pero durante años se lo puso en la iglesia más importante del mundo que tiene mi congregación, o mi antigua congregación, mejor dicho, la iglesia de París, la iglesia de San Nicolás de Chardonnet. La traducción del texto en francés dice lo siguiente: el 17 de octubre de 1981, Monseñor Carmona recibía de manos de Monseñor Tuck la consagración episcopal. Es de esa línea que desciende Monseñor da Silva, Carmona, Pivarunas, Dolan, da Silva. El 19 de diciembre de 1981, 2 meses más tarde, el padre Bruno Schäfer recibía de manos de Monseñor Tuck también la ordenación sacerdotal. Puesto que él, el padre Bruno Schäfer, deseaba trabajar con la Fraternidad San Pío X, el video de la ordenación del padre Bruno Schäfer fue visto por Monseñor Bernard Tissy de Malheré, quien declaró la ordenación del padre Schäfer sin ninguna duda válida. Lo repetimos ahí en francés: sans aucun doute valide. Jamás ha sido hecha una alusión a una ordenación bajo condición para el padre Schäfer.
El padre Bruno Schaeffer ha colaborado con la Fraternidad San Pío X en Saint-Nicolas du Chardonnet, en París, durante muchos años, pendant de nombreuses années, durante los cuales él ha dado ejemplo, edificación grandemente, por su celo, por su amor a la Iglesia y por sus virtudes, permaneciendo durante todo ese tiempo sedevacantista y por lo tanto non una cum. Esto me lo ha dicho personalmente, dice la persona que me envió la información.